María Elsa Viteri. Frente a la interrogante que formulara anteriormente el doctor Norero y su respuesta, me surge la inquietud de economista. En el gobierno de Lucio Gutiérrez, el precio del barril de petróleo no llegó a elevarse a la cantidad que se dio en el año 2008 y en el gobierno de la Revolución Ciudadana. ¿Por qué entonces esta iliquidez en los primeros 3 meses del 2016? Muy simple, el gobierno de Lucio Gutiérrez tampoco se llegó a los niveles de inversión que ha llegado este gobierno. Este gobierno ha llegado a niveles de inversión que sumados, no solamente el gobierno de Lucio, sino 17, sí, pero igual, pues, o sea, ahí está la razón, pues, o sea, usted tiene que hacer una suma y resta de una diferencia, o sea, comparativa, pues, o sea, es evidente, ojo, y no estoy diciendo, porque yo siempre he dicho, miren, aquí el tema no es la necesidad de inversión o lo que se haya invertido o se ha dejado de invertir. El tema fundamentalmente está en que los ecuatorianos queremos esa inversión y queremos adicionalmente saber que es una inversión de calidad, ¿no, verdad? El punto es eso, y por eso es que yo de alguna manera insisto en que me parece que nadie se va a oponer. Lo que sí no creo es que hoy por hoy estemos hablando de calidad. Bueno, pues la calidad hay que hacerla desde el principio, ¿no, verdad? Y desde siempre, en todas las inversiones, ¿no, verdad? Que es un poco lo que yo también, mire, fíjese, una de las cosas que yo todavía me pregunto es por qué todavía, después de una comisión tan importante como la auditoría externa, todavía la única solución válida fue la que hizo el Ministerio de Finanzas cuando yo lo administraba. ¿Por qué ninguna otra institución? Y hoy, sin embargo, surgen colectivos pidiendo judicialización de una serie de acciones. ¿Por qué no se insiste en la judicialización de cosas que ya están investigadas? Partamos del principio, pues. Aprovechemos. Porque fallan. Habría que preguntarle a los que promueven, pues. ¿No, verdad? O sea, yo lamentablemente no soy periodista y no tengo un programa tan importante como este, por ejemplo, ¿no, verdad? En el cual pueda yo acceder a estas figuras políticas para preguntarles por qué ahora sí, cuando todavía ni siquiera se ha hecho una investigación, y por qué en auditorías, ojo, que no son investigaciones, son auditorías. Y yo sí quiero dejar claro que hay una diferencia fundamental. La investigación ya de por sí prevé, digámoslo así, en un proceso de investigación, como que hay algo que tienes que descubrir en el sentido. La auditoría no, la auditoría es un proceso mediante el cual uno evalúa si existen o no algunos errores. ¿Hasta qué año de ministra de Finanzas? Yo estuve hasta los primeros meses el mes de abril en concreto del 2010. O sea, yo ya viví un proceso de situación, la peor crisis del neoliberalismo en 40 años, ¿no, verdad? Y fíjate que eso es importante decirlo, porque lamentablemente otra de las cosas que yo escucho muy a menudo es decir, el modelo fracasó. No, yo creo que aquí hay un punto de partida fundamental. Pero y también es que vivió la el modelo, ¿no? Yo viví parte pequeñísima parte, más que de la... Mire, sí, mi proceso fue el siguiente. Yo entré como subsecretaria de presupuesto inmediatamente porque el primer periodo del ministro Patiño fue bastante corto, claro, ¿no, verdad? Inmediatamente pasé a ser viceministra y posteriormente fui la ministra. Reemplazando a la Salgado. Exactamente, que casi no se le puede, a ella no se le puede realmente analizar un periodo ministerial porque es no, sino que realmente es tan cortito que me parece injusto analizarlo, pues porque no tuvo tiempo ni de sentarse, pues, ¿no, verdad? Entonces me parece que es injusto analizarla como tal, ¿no, verdad? En todo caso, mire, dentro de ese periodo, si usted se da cuenta y analiza, fue el periodo primero que recuperamos el presupuesto del Estado, que significaba determinar la recuperación de ingresos que eran netos, que no dependía si venían o no venían, que estaban ahí, como por ejemplo los fondos. ¿Sí? Segundo, en el segundo periodo como viceministra fue toda la elaboración del sistema financiero, en donde se instituyó la cuenta única del Estado, todo ese proceso. Cuando asumo como ministra, no me toca asumir bonanza, pues. O sea, la bonanza que yo asumí fue de toda la reorganización administrativa, en donde fui parte, inclusive del SRI, porque yo como subsecretaria de presupuesto era miembro del directorio y después como ministra era presidenta. Entonces, déjame solamente concluir para que te des cuenta, ¿no? Inmediatamente, más de la mitad de mi periodo, paso con temas de
crisis, pues, mundial, pues. Petróleo bajo, o sea, recaudaciones bajas, ¿sí? Y paso y tengo que soportar, y yo enfrenté 5 emergencias, dentro de las cuales estuvo la famosa emergencia eléctrica, donde, perdóname, porque me pedían millonadas, pues. A propósito de esto que estás hablando. Pero déjame concluir porque es interesante. Es interesante. Ese primer periodo, si ustedes se dan cuenta, la bonanza que se tuvo fue mayoritariamente de un reacondicionamiento o un establecimiento de una nueva administración de lo que ya se tenía. Después tuvimos un periodo en donde tuvimos que enfrentar problemas originados internacionalmente con distintas variantes a lo que estamos viviendo ahora, pero que no teníamos todos los recursos. Y cuando yo salgo era cuando comenzábamos nuevamente a dispararse el precio del petróleo. Entonces, ojo. Claro. A propósito de que fuiste subsecretaria de presupuesto y hablaste de emergencia, algo que se ha criticado muchísimo en estos 9 años es que cómo se contrata, digamos, se contrató con muchas empresas sin cumplir con los requisitos de licitación y concursos. 1, 2. Hubo muchas obras entregadas a dedo. Es decir, ¿cómo la subsecretaría de presupuesto, sin cumplirse con todo lo que manda la ley, entregaba presupuestos para ejecución de obras que no estaban debidamente o lícitamente adquiridas? A ver. ¿Cómo entender? Bueno, primero decir que habían obras que no estaban lícitamente adquiridas o no, eso tiene que pasar por una determinación. No, pero es que si se obvia el tema del concurso. Es delicado que nosotros digamos tal o cual. Es que no, a ver, hay una gran diferencia y se llama la palabra emergencia. Cuando se hizo todo el cambio, acuérdate que en el 2008 se aprueba la Constitución, claro, y posteriormente se aprueban una serie de leyes específicas, las llamadas leyes inmediatas, o sea, no inmediatas, sino las más importantes, que era un conjunto de leyes que tenían que compromiso, y dentro de eso se establece lo que es la condición de emergencia. Y dentro de la condición de emergencia se podía entregar anticipos sin garantía. Dentro de la condición de emergencia, espérate, dentro de la condición de emergencia tú puedes obviar el concurso. Concurso. De acuerdo. No puedes obviar ciertos elementos. Requisitos. Pero ¿cuál es la idea? La idea es que si te está muriendo de sed y tienes que comprar agua, que no puedas comprar el agua, pues es una torpeza, porque se te muere la gente. Ese es el concepto general. Ahora, en emergencia igual tienes que después dar cuentas. Y ver que todo se haya hecho dentro de un marco legal y justo. Entonces, no es que sea, no es que es decir, yo puedo hacer lo que me da la gana. No, es evitar. Pero como que subsecretaria solo te tocaba nomás entregar el presupuesto, nada más. Ahí viene otro aspecto. La situación del manejo legal era distinta antes que después de la Constitución y los cambios. Entonces, acuérdate que el Ministerio de Finanzas pasa a ser, digámoslo así, un administrador, un localizador de recursos y un administrador de recursos. Es más, acuérdate que inclusive, que fue una de las cosas en las que yo personalmente nunca he estado de acuerdo, y fue uno de los elementos que entre Semplaz y el Ministerio de Finanzas, mientras yo estuve ministra, no se llegaba a pulir en el Código de Planificación y Finanzas Públicas. Si ustedes recuerdan, ese código fue aprobado posterior a mi salida. Sí, ¿por qué? Porque de alguna manera una de las cosas que yo personalmente creo es que se debe contratar lo que está presupuestado. Sí, pero compartida, pues, pero tiene que hacerse una aclaración. Es como bien difícil la raya entre lo uno y lo otro, ¿no? ¿Verdad? ¿A qué me refiero? Antes, el proceso de inversión estaba dentro del Ministerio de Finanzas, de la perspectiva que era el que aportaba. Trabajábamos bajo una idea de priorización de desempleados, que yo lo veo correcto, porque se supone que ellos tienen el marco general. Pero no es que el tema, no es que
ellos de alguna manera pensaban que era, dime cuánto hay para yo distribuir. Y yo les decía, no, dime tú cuáles son las prioridades nacionales y yo te digo hasta dónde me alcanza. Semplades establecía... Porque me parece que esa era la lógica correcta. María, para entender, Semplades es el que establecía qué era prioritario y qué no era prioritario. Porque bueno, después trasladaron la inversión pública, se trasladó a Semplades y dejó de ser de finanzas públicas. Entonces, por eso te digo, mientras Juan del Falconi, el famoso gurú pero mientras de alguna... Esto se pasó cuando ministro era Fausto Ortiz. Cuando Fausto Ortiz era ministro, la subsecretaría de Inversión Pública pasa a Semplades. Sí, pero igual, cuando yo fui ministra, igual teníamos siempre el tema. Y yo le decía, una cosa es que tú me digas, estas son las prioridades del país, y yo te diga, bueno, yo tengo el dinero para llegar hasta aquí. Si tú me dices, no, necesitamos llegar hasta aquí, yo veo cómo consigo el dinero. Y otra cosa es que tú me digas, dime cuánto tienes para yo distribuirlo. A mí me parece que es distinto. Vamos a un corte. ¿Por qué? Porque desde el punto de vista de finanzas, solamente para terminar, porque desde el punto de vista me parece que el ente responsable de financiar el desarrollo del país es el Ministerio de Finanzas. Claro. Esa era mi lógica. Así es. ¿Sí? Vamos. Oye, María.